Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en nuestro programa Educación y Desarrollo Humano, en este especial que hemos dedicado a hablar con el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, acerca de la educación superior. Pero particularmente en este segmento hablaremos de la educación a distancia, de cómo tiene previsto trabajar este tema durante su cuatrienio. Después de eso hay que hacer la educación de buena calidad y pertinente. Esas dos palabras son claves. La calidad, ¿cómo se hace? Pues el sentido común le dice a uno, pero también la experiencia. Yo fui durante muchos años miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. Allá hicimos un proceso de certificación muy estricto, y eso la verdad que elevó muchísimo la calidad de la educación en la universidad. Yo aspiro a que al final del próximo cuatrienio la mayoría de las universidades estén certificadas. Eso es un ejercicio de mejoramiento continuo, y que además se compara uno con otras universidades en el mundo, porque al fin y al cabo la globalización lo que obliga a cualquier centro educativo es hacer de buena calidad, no frente a los pares aquí en Colombia, frente al resto del mundo. Por otro lado, la capacitación, por supuesto, que la certificación también obliga de los docentes, pero los docentes en todo el ciclo, porque los docentes en primaria, en secundaria y los profesores en la universidad. Eso también es algo muy importante de un proceso de mejoramiento continuo. Lo mismo los exámenes que hacen de las universidades y de los colegios, comparaciones sobre cómo van en materia de calidad. Y la pertinencia es establecer unos vasos comunicantes mucho más fluidos, mucho más prácticos entre el sector productivo y las universidades, porque muchas veces el sector productivo está pidiendo cierto tipo de empleados, de trabajadores, que las universidades no lo están dando. Por ejemplo, si nosotros estamos en este momento, y ese es uno de los proyectos del gobierno en la actualidad, es promover a Colombia como un gran centro de software y de programación de sistemas, pero resulta que hay una muy poca oferta de ingenieros de sistemas, y se están graduando muy pocos colombianos en ingeniería de sistemas. Entonces ahí hay una falta de coherencia entre la oferta y la demanda, y hay que hacer muy pertinente eso a través de una mayor comunicación entre los centros de educación y los centros de producción. Entre otras cosas, vamos a hacer algo muy revolucionario. El 10% de las regalías de este país van a ir a ciencia y tecnología, a investigación. Pero también queremos que la empresa privada invierta mucho más en investigación. Este país, si quiere realmente desarrollarse, necesita darle una gran importancia a la ciencia y a la tecnología. ¿Y cómo hacer para promover esa inversión en la empresa privada? Entonces la empresa privada, porque a la empresa privada también le interesa, parte de ese 10% le vamos a dar a la empresa privada, decirle, mire, ustedes ponen una plata y el gobierno pone otra, para que las universidades sean los centros de investigación. Entonces eso genera ese tipo de vínculos directos entre el sector productivo y el sector educativo, y hace la educación mucho más pertinente. Doctor Leal, ¿cómo se da en este momento esa relación entre el sector productivo y el sector educativo? Yo creo que sí avanza, pero no lo suficiente. Aún existe ese divorcio entre el sector empresarial y las universidades, tal vez porque no hay suficientes escenarios de confianza entre ellos. Por ejemplo, el 41% de los empresarios aún no han avanzado en la incorporación de redes de informática y de innovación tecnológica. Hay la necesidad de crear cierta conciencia en el empresariado, pero solamente se da en la medida en que se avanza en esa articulación. La UNA tiene dos experiencias muy interesantes, una con Fedegan y otra con Fedepalma, creando programas de formación técnica y tecnológica que, además de dar la posibilidad de la pertinencia en las regiones, incorpora de una vez al mercado del trabajo a estos estudiantes dentro de Fedegan y dentro de Fedepalma. Esto es muy importante. Pero yo creo que hay otro elemento que también vale la pena recoger.
doctor Santos, lo comentábamos antes, y es el derecho a la conectividad en Colombia para todos y todas las colombianas y colombianos, porque finalmente esa es una posibilidad que, por ejemplo, una universidad como esta utilizaría muy bien en el escenario de dar no solamente oportunidad de acceso, sino también de permanencia en todos los ciclos y niveles de la educación. Bueno, nosotros, voy a mostrar aquí en el programa, tenemos exactamente ese principio, que la conectividad no es simplemente una gabela, es un derecho. Es un derecho. Y hoy hay, por ejemplo, en banda ancha, una cobertura del 6, 7, 8% máximo. Queremos que al final del próximo cuatrenio esté el 100% de conectividad, como lo tienen muchos países, y la productividad en todo sentido de la educación y de todas las demás facetas de la economía y de la sociedad aumenta exponencialmente con una buena conectividad. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, y eso además va a potencializar mucho la educación que hacen ustedes. Por ejemplo, la educación a distancia va a tener una calidad mucho mayor, una facilidad de acceso mucho mayor. Eso desde el punto de vista social, de darle a cualquier muchacho colombiano en cualquier rincón del país la posibilidad de tener la misma educación de la persona rica que vaya aquí a la Universidad de los Andes. Eso tiene un efecto transformador muy, muy impresionante. Por eso nosotros en eso tenemos clarísimo las prioridades. Y en la conectividad, doctor Leal, tenga la seguridad de que lo tenemos muy claro y va a ser prioritario. Precisamente en ese tema de la conectividad, de ese acceso a la educación, cuando usted era ministro de Defensa, firmó un convenio con la UNAD para garantizar que el 25% de las matrículas de las personas que pertenecen al ministerio o sus familias, pues en general de las Fuerzas Armadas y de Colombia, podían acceder a la educación. ¿Cómo verlo ahora? ¿Cómo ver que el gobierno siga de alguna manera subsidiando, mejorando, fortaleciendo este tipo de alianzas para de esta manera ampliar la cobertura? Yo diría que eso es un primer pasito, pero mi sueño es que eso se pueda expandir a todo el mundo, que ojalá el gobierno, y yo creo que además es mucho más barato, es más eficiente. Eso que hicimos en el ministerio, que ha tenido una muy buena acogida dentro de los miembros de las familias, de las fuerzas militares, eso en cualquier familia va a ser muy bien recibido si tiene la ayuda de poder tener esa educación, imagínense, pertinente en tiempo real. Además, con la tecnología de hoy, como está avanzando, tener acceso a los mejores profesores del mundo, porque uno puede traer, en un curso dice que de ingeniería X, entonces trae al profesor más famoso del mundo a que dicte la conferencia ese día, porque la baja uno y se la da a los estudiantes. Eso es maravilloso, es que la tecnología le da a uno unos instrumentos que uno jamás se habría soñado hace unos años. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en este especial con el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.